Imagínate una criatura mitad hombre, mitad toro, encerrada en la oscuridad de un laberinto sin salida. Esta es la trágica historia del Minotauro, un ser nacido de la traición, el castigo y el miedo. Hoy vamos a desentrañar su vida, desde su origen divino y su infancia solitaria, hasta su inevitable enfrentamiento con el héroe que sellaría su destino. Quédate hasta el final para descubrir por qué su historia es mucho más que la de un simple monstruo. Todo comienza en la isla de Creta, gobernada por el poderoso rey Minos. Para asegurar su trono, Minos le pidió a Poseidón, el dios de los mares, una señal de aprobación divina. Le prometió que sacrificaría cualquier cosa que emergiera de las aguas. Poseidón, complacido, hizo aparecer un majestuoso toro blanco, tan hermoso que deslumbraba a cualquiera que lo viera. Pero Minos, cegado por la codicia y la belleza del animal, rompió su promesa. En lugar de sacrificarlo, lo ocultó entre sus propios rebaños y ofreció un toro común en su lugar. Los dioses del Olimpo no toleran que se burlen de ellos. Poseidón, furioso por el engaño, ideó una venganza cruel y retorcida. No castigó directamente a Minos, sino que apuntó a su esposa, la reina Pasífae. El dios hizo que la reina desarrollara una pasión antinatural e irrefrenable por el toro blanco. Desesperada, Pasífae buscó la ayuda de Dédalo, el inventor más brillante de la época. Dédalo, con su ingenio sin igual, construyó una vaca de madera hueca, cubierta con piel de vaca real, para que la reina pudiera esconderse dentro y consumar su unión con el toro. De esta unión monstruosa nació una criatura que horrorizó a toda Creta. Un ser con cuerpo de hombre, pero con cabeza y cola de toro. Lo llamaron Asterión, que significa el estrellado, pero el mundo lo conocería como el Minotauro, que literalmente significa el toro de Minos. Al principio, mientras era un bebé, la reina Pasífae lo cuidó en secreto, pero a medida que crecía, su naturaleza animal se volvía más salvaje y su apetito insaciable. El Minotauro ya no se alimentaba de leche, sino de carne humana. El rey Minos, avergonzado y aterrorizado por la existencia de su hijastro, no se atrevía a matarlo, pues era la prueba viviente de su propia ofensa a los dioses. Así que, una vez más, recurrió al genio de Dédalo. Le ordenó construir una prisión de la que fuera imposible escapar, el famoso laberinto. Dédalo diseñó una estructura tan compleja, con pasillos que se retorcían y giraban sin fin, que incluso él mismo casi se pierde al salir. En el oscuro corazón de esta construcción fue arrojado el Minotauro, condenado a una vida de soledad, confusión y hambre. Mientras tanto, en Atenas ocurrió otra tragedia. El hijo de Minos, Androgeo, había sido asesinado tras ganar todos los Juegos Atléticos, víctima de la envidia de los atenienses. Enfurecido por la pérdida de su heredero, Minos declaró la guerra a Atenas y la conquistó. Como castigo, impuso un tributo terrible. Cada 9 años, los atenienses debían enviar a Creta 7 jóvenes y 7 doncellas para ser arrojados al laberinto y devorados por el Minotauro. Este cruel sacrificio se repitió 2 veces, sumiendo a Serua Atenas en un profundo luto. Cuando llegó el momento del tercer tributo, un joven valiente se ofreció como voluntario para ser uno de los 14. Era Teseo, el hijo del rey Egeo de Atenas. Prometió a su padre y a su pueblo que no sería una víctima más, sino que mataría al Minotauro y pondría fin al sangriento tributo. Al zarpar hacia Creta, acordó con su padre una señal. Si regresaba victorioso, izaría velas blancas en su barco. Si había fracasado, el barco volvería con las velas negras de luto. Al llegar a Creta, los 14 jóvenes fueron presentados ante el rey Minos. Fue entonces cuando la hija de Minos, la princesa Ariadna, vio a Teseo y se enamoró perdidamente de él. Conmovida por su valentía y temiendo por su vida, decidió traicionar a su padre y a su patria para ayudarlo. Por la noche, se encontró en secreto con Teseo y le entregó 2 objetos cruciales que le había proporcionado Dédalo, el constructor del laberinto: una espada mágica para enfrentarse a la bestia y un ovillo de hilo dorado. Ariadna le explicó el plan. Teseo debía atar un extremo del hilo a la entrada del laberinto y desenrollarlo a medida que avanzaba por los pasillos. De esta manera, sin importar cuán profundo se adentrara en la oscuridad,
siempre podría encontrar el camino de regreso. Teseo, agradecido, le prometió a Ariadna que, si salía con vida, se casaría con ella y la llevaría consigo a Atenas. Así, Teseo entró en la laberíntica prisión, dejando tras de sí el rastro dorado que era su única esperanza. Guiado por el sonido de los rugidos de la bestia, avanzó por los corredores oscuros y opresivos, hasta que finalmente llegó al centro. Allí, en un espacio abierto, encontró al Minotauro. La criatura, que solo había conocido la soledad y el hambre, se abalanzó sobre él. Se desató una batalla feroz. Teseo, con su agilidad de héroe, esquivó las embestidas mortales y, usando la espada que Ariadna le había dado, luchó valientemente. Finalmente, tras un combate agotador, Teseo logró vencer a la bestia, acabando con la vida del solitario y atormentado Minotauro. Con la criatura muerta, Teseo siguió el hilo dorado de vuelta a la entrada, donde rescató a los otros jóvenes atenienses. Fiel a su palabra, recogió a Ariadna y a su hermana Fedra, y juntos zarparon rápidamente de Creta, antes de que el rey Minos descubriera la fuga y la muerte de su monstruoso hijastro. Pero la historia de Teseo y Ariadna no tuvo un final feliz. Durante el viaje de regreso, hicieron una parada en la isla de Naxos. Lo que sucedió allí es un misterio con varias versiones. Algunos dicen que Teseo abandonó a Ariadna mientras dormía. Otros, que el dios Dioniso se le apareció en sueños y le ordenó que la dejara, pues estaba destinada a ser su esposa. Sea como fuere, Ariadna se quedó en Naxos, desconsolada, hasta que fue encontrada y consolada por el propio Dioniso. Teseo, devastado por haber dejado a Ariadna, o simplemente distraído por los eventos, cometió un error fatal. Olvidó la promesa que le había hecho a su padre. Se acercó a la costa de Atenas, con las velas negras aún izadas en su mástil. El rey Egeo, que esperaba ansiosamente en un acantilado, vio las velas oscuras a lo lejos. Creyendo que su único hijo había muerto, el rey, sumido en la desesperación, se arrojó desde el acantilado al mar. Desde ese día, ese mar lleva su nombre, el mar Egeo. Así, la victoria de Teseo se tiñó de tragedia. Se convirtió en rey, pero a costa de la vida de su padre. La historia del Minotauro es mucho más que un cuento de monstruos. Es un relato sobre las consecuencias de la arrogancia, la traición y los deseos prohibidos. El Minotauro, Asterión, fue tanto una víctima como un monstruo. Un ser condenado desde su nacimiento a una existencia de terror y soledad por los errores de los demás. ¿Qué piensas tú? ¿Era el Minotauro un monstruo malvado o una víctima trágica de las circunstancias? Déjame tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje a la mitología. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. ¡Hasta la próxima!